En el último bloque vamos a hablar de unas situaciones clínicas particulares que nos podemos encontrar en estas enfermedades de transmisión sexual. En primer lugar, vamos a hablar de estas enfermedades en hombres que tienen sexo con hombres. En la mayoría de los países europeos, las infecciones de transmisión sexual se encuentran en un número relativamente pequeño de subpoblaciones específicas, como son los hombres que tienen sexo con hombres, las poblaciones migratorias específicas y las personas que se inyectan drogas. Además, es importante tenerlo en cuenta porque la carga elevada de una enfermedad de transmisión sexual tiene un mayor riesgo de infección posterior por el VIH. Los últimos datos publicados informan de un aumento de sífilis, gonorrea, clamidia y linfogranuloma venéreo en estos grupos de población. La incidencia tan alta de infecciones de transmisión sexual en este grupo puede estar relacionada con múltiples factores, como el alto número de parejas sexuales, la tasa de recambio de pareja, el tener sexo anal receptivo o insertivo sin condón, tener otra enfermedad de transmisión sexual y además usar alcohol y otras drogas que faciliten la excitación sexual y la longevidad del contacto sexual. Además, el uso de Internet y otras nuevas tecnologías para encontrar fácilmente parejas, el optimismo provocado por la aparición de tratamientos antirretrovirales y la falta de efectividad de programas de prevención han provocado el aumento de la incidencia en las últimas décadas. Un número considerable de los hombres que tienen sexo con hombres desconoce su estado serológico. Desafortunadamente, a muchos de ellos no se les pregunta sobre los riesgos relacionados con las enfermedades de transmisión sexual, incluido el sexo de sus parejas sexuales. E incluso si se les pregunta por el género, a muchos no se les pregunta sobre comportamientos sexuales de riesgo ni se les proporciona pruebas de enfermedad de transmisión sexual de rutina. Esto es a menudo debido a la incomodidad asociada a estas conversaciones. Los médicos debemos preguntar de forma rutinaria a los hombres que tienen sexo con hombres sexualmente activos sobre los síntomas compatibles con las enfermedades de transmisión sexual comunes, como la secreción uretral, la disuria, las úlceras genitales. Además, se debe ofrecer asesoramiento sobre relaciones sexuales más seguras. Un caso particular son las enfermedades de transmisión sexual en transgénero. La identidad de género es independiente de la orientación sexual. Las personas transgénero pueden tener relaciones sexuales con hombres o con mujeres y, por tanto, considerarse heterosexuales, homosexuales, lesbianos o bisexuales. Los médicos debemos evaluar los riesgos relacionados con las enfermedades de transmisión sexual y el VIH para los pacientes transgéneros, basándose en la anatomía y los comportamientos sexuales particulares de cada uno, ya que hay mucha diversidad de estas personas con respecto a los procedimientos quirúrgicos, al uso de hormonas y a sus patrones de comportamiento sexual. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres transgénero no se han sometido a una cirugía de afirmación genital y pueden conservar un pene funcional. En este caso, podrían tener sexo oral, vaginal o anal insertivo con hombres y mujeres. Y en el caso de los hombres transgénero, muchos todavía tienen vagina y cuello uterino y están en riesgo de contraer enfermedad de transmisión sexual bacteriana, virus del papiloma humano cervical y cáncer de cuello uterino. Los pocos estudios de prevalencia del VIH en hombres transgéneros sugieren que los hombres tienen una prevalencia del VIH más baja que las mujeres transgénero. Otro caso particular que queríamos tratar era el de las ETS en un contexto de agresión sexual. Las personas que son víctimas de agresión sexual tienen un alto riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual, por lo que se debe prevenir, diagnosticar, tratar y realizar un seguimiento post-tratamiento para evitar posibles complicaciones que se podrían derivar si no se hiciera. La prevalencia total mundial de estas infecciones en este contexto se desconoce. Las más frecuentemente diagnosticadas son las de la clamidia y el gonococo. Ante una agresión sexual, la actuación médica es tener una coordinación con el juzgado de guardia con la finalidad de conseguir la presencia del médico forense en el hospital lo antes posible. La evaluación clínica la realizarán el ginecólogo o el médico de guardia junto con el médico forense. En primer lugar, se realizará una historia clínica completa, transcribiendo los hechos referidos a la agresión, y a continuación se explorarán la zona genital, anal y perianal, describiendo la existencia o no de lesiones.
Se realizará luego una toma de muestras, tanto localización genital como extragenital, donde ha habido agresión, y de las lesiones si las hubiera. A continuación se llevará a cabo la profilaxis y, si fuera necesario, iniciar un tratamiento. Hay que realizar un seguimiento clínico posterior. Dentro de la profilaxis tendríamos que abarcar una profilaxis antibiótica que cubra gonococo, clamidia y tricomoniasis. Además, una profilaxis posexposición frente al VIH, que es efectiva si se inicia en menos de 72 horas tras el contacto y se continúa diariamente durante 28 días. Hay estudios que dicen que hay un riesgo de 89% menor de seroconservación en comparación con no usar la profilaxis posexposición. Además, se debería realizar una vacunación posexposición frente al VIH, al virus de la hepatitis B y el virus del papiloma humano. Respecto a las otras ITS, no hay recomendaciones en realizar profilaxis en este contexto. Llevar a cabo un seguimiento es fundamental. Esto debe realizarse en una consulta especializada en enfermedades de transmisión sexual. El primer control tiene que ser entre los 7 y 15 días tras la agresión sexual, con una valoración clínica y la toma de muestras si se precisara. Además, el estudio de contacto si se hubiera tenido. Las pruebas que no se hayan llevado a cabo previamente se deben realizar en esta consulta. Además, se determina si el paciente quiere continuar con el tratamiento y valorar los efectos adversos y reforzar la adherencia al mismo. En las primeras 12 semanas deben evitar la transmisión secundaria del VIH o de otras infecciones con la utilización de preservativos, no compartir jeringuillas, evitando el embarazo y las donaciones de sangre y semen. El seguimiento durará 24 semanas y hay que realizar un control clínico y serológico con toma de muestras a las 6 semanas y a los 3 y 6 meses. Una situación especial en este contexto es el de las ETS en abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia contra la infancia. Además del impacto psicológico que representa esta situación para los menores y su entorno, hay que tener en cuenta el riesgo que tienen de contraer una ITS. La identificación de una ITS en un niño puede tener importancia legal, así como implicaciones para el tratamiento. El detectar una ITS por encima del periodo neonatal obliga a descartar en primer lugar el abuso sexual. La prevalencia de las ITS en niños que han sufrido abuso sexual depende del abuso y de la prevalencia de las ITS en el adulto. Los pasos a realizar están recogidos en unos protocolos de actuación específicos por la complejidad y peculiaridades de la atención al menor víctima del abuso. Y respecto al manejo de las ITS, el protocolo a seguir lo podemos equiparar al de los pacientes adultos. La última situación especial de la que vamos a hablar es la de las mujeres embarazadas con ETS. Es importante tenerlas en cuenta porque pueden complicar el embarazo y tener graves consecuencias tanto para la mujer como para su bebé. La transmisión al feto puede ocurrir durante el embarazo, el parto y el periodo posparto. La sífilis y el citomegalovirus atraviesan la placenta e infectan al feto mientras está en el útero. La gonorrea, clamidia, la hepatitis B y el citomegalovirus y el herpes genital pueden ser transmitidas a la madre, de la madre al bebé cuando éste pasa por el canal del parto infectado. El VIH puede atravesar la placenta, infectar durante el trabajo de parto y, a diferencia de casi todas las otras ETS, puede infectar al bebé a través de la lactancia materna. Las enfermedades de transmisión sexual durante el embarazo pueden causar lo siguiente: aborto natural o embarazo ectópico, trabajo de parto y parto prematuro, bajo peso al nacer, defectos de nacimiento como ceguera, sordera, deformidades, muerte fetal uterina del recién nacido y además una serie de enfermedades que se dan en el primer mes de vida, como pueden ser la conjuntivitis, una infección neonatal grave que causa el herpes genital, o pueden ser asintomáticas al nacimiento y luego convertirse en una infección crónica como la que causa el VIH, el virus de hepatitis B y C. Además, también se puede dar el caso de dejar unas secuelas físicas y mentales en el bebé, como en el caso de la sífilis. Afortunadamente, si la infección se diagnostica en la gestante y el tratamiento se administra de forma adecuada, se puede prevenir la infección en el feto y el recién nacido en la mayoría de los casos. En general, los síntomas de las ITS no son distintos de los de las mujeres no embarazadas.
Las infecciones con mayor riesgo serán aquellas que no den síntomas y por este motivo durante el embarazo está indicado realizar el estudio de algunas de ellas. Se recomienda realizar el cribado de ITS en mujeres embarazadas en el primer trimestre de embarazo y repetirlas en el segundo y tercero si persiste el riesgo. Además, también debe realizarse en el momento del parto si no hay determinaciones previas o continúa el riesgo, especialmente en mujeres procedentes de países de alta prevalencia. La primera línea de prevención la constituye la vacunación de la mujer antes del embarazo. Idealmente, toda mujer en edad fértil debería estar vacunada contra la rubeola, varicela, hepatitis B y difteria y tétanos. Además, también se la vacunaría de la influenza por las complicaciones que puede traer. Se deben realizar serologías de VIH, de virus de la hepatitis B, de la sífilis y del virus de la hepatitis C. Además, realizar cultivos para gonococo y clamidia. Un tratamiento temprano disminuye las probabilidades de que el bebé contraiga la enfermedad. Además, para disminuir las probabilidades de que se transmitan al bebé durante el parto, el médico podría recomendar un parto por cesárea. Y con esto hemos terminado la presentación de nuestro trabajo. Esperemos que os haya gustado y os sirva para vuestra práctica diaria.